Buenas tardes, buenas noches quizá en algunos lugares. Espero que se encuentren bien. Veo que poco a poco se van sumando. Hoy estamos con un grupo de aproximadamente 25, 28, 29, 30 personas. 28. Somos un grupo más reducido. Vemos también ahí la fatiga del Zoom, quizá en algunos casos, o del Meet en otros casos, o del Teams en otros casos. Sin embargo, bastante pantallita que estamos viviendo en estos tiempos. Sin embargo, dada la naturaleza de este encuentro, los invito a quienes les sea posible que podamos conectarnos con la camarita para encontrarnos, para poder conversar y poder desde ahí ir compartiendo reflexiones y preguntas. Así que, para comenzar, muy bienvenidos y bienvenidas. Felices que pueden ir compartiendo en el chat desde donde se conectan. Eusebio Allende de Sao Paulo. Daniela, bienvenida. ¿De dónde más se conectan y nos acompañan en este espacio? Hola Alison. Veo también a don Leonardo Labraña, que lo hemos visto en otras oportunidades. Aquí por el chat veo Carolina desde Argentina. Qué bueno, igual pese un poco esta fatiga, que nos vayamos conectando desde Viña, de México, Colombia, Antofagasta, qué buena, el norte de Chile. Hace tiempo que no visito esas tierras, ni muchas otras, ya que estamos en pandemia aún. Más Colombia, más Viña. Perú, Jorge, bienvenido. Alison, de Curitiba. Qué bonito. También veo ahí más Colombia. Temuco, aguante Temuco, está desafiante ahí la convivencia, bueno, al igual que en muchos otros espacios, así que un poquitito de bienestar para todos esos lugares. Bueno, siendo ya las 7:02, damos el inicio a esta, una vez más, clase magistral. No sé qué tendrá mucho de clase, sino que más bien espero que pueda ser un espacio de conversación. Y, Catherine, ¿qué tal? ¡Ay, qué tardecillo desde allá Italia! Así que bueno, que duermas bien luego de este espacio. Bueno, para comenzar este espacio, quería compartir con ustedes una pequeña distinción y a partir de esa distinción, invitarlo a que podamos conectarnos a una conversación. Quiero compartirles primero una distinción que tiene que ver con el facilitar y el acompañar procesos. Me imagino que por su desarrollo profesional, por su trabajo, por las distintas instancias que ustedes van viviendo, ¿les ha tocado encontrarse con facilitadores? ¿Les ha tocado encontrarse con ellos? Levanten la manito. ¿Sí? Súper. Ah, bueno, veo que muchos se han encontrado con facilitadores. Genial. Nosotros desde Matrística, en los procesos que realizamos, hacemos una distinción entre una persona que facilita un proceso a una que acompaña un proceso. Desde nuestro observar, vemos que el facilitar está en la articulación de una arquitectura de contenidos y de distinciones que abren un espacio propicio para sostener ciertas conversaciones, para generar cierto entendimiento. Vale decir, una arquitectura conversacional particular que nos permite darnos cuenta, generar acuerdos y poder movilizar ciertos flujos de energía en la organización. Mientras que el acompañar tiene que ver con el proceso concreto de guiar la mirada. Cuando acompañamos a una persona o acompañamos a un equipo, vamos guiando su mirada hacia un cierto norte, hacia un cierto propósito, hacia un cierto definición que hacemos con anterioridad. Mientras que cuando facilitamos un espacio, diseñamos la arquitectura de distinciones y de conversaciones que hacen propicio un acompañamiento. ¿Van viendo la distinción? Vale. En ese sentido, lo que me gustaría hacer en este espacio es facilitar las condiciones para que puedan ir apareciendo sus preguntas y sus reflexiones
en torno a los contenidos de la biología cultural, ¿vale? Dentro de este espacio no me sentiría cómodo brindándoles distinciones sobre otros entendimientos sobre los cuales probablemente no pueda estar mi expertise. Sin embargo, cualquier distinción que hayan podido ver en este libro, o en este libro, o en cualquiera de los libros publicados por Humberto, por Jimena, me siento desde un espacio de comodidad para poder acompañarlos en el ir ampliando esa reflexión y ese darnos cuenta. Así que desde ahí, y para hacerlo dinámico, los invito a que por favor en la pestaña de reacciones hagan clic en levantar la mano para que puedan ir haciendo preguntas o poniendo reflexiones dentro de los contenidos de la biología cultural, para con ello ir acompañando e ir creando esta arquitectura conversacional que nos permita ir ampliando darnos cuenta de esas distinciones. Una vez más, los fundamentos de la biología cultural no son una invitación a conocer saberes, a llenarnos de más saberes, sino que una invitación a una manera particular de encontrarnos y de reflexionar sobre nosotros mismos, sobre lo que nos sucede y ocurre a nosotros los seres humanos. Así que desde ahí, si tienen preguntas con respecto a contenidos de biología cultural o cómo algunos de estos pueden ser implementados en organizaciones, cómo pueden movilizar procesos en organizaciones o en el ámbito de la educación, feliz de poder escuchar sus preguntas y poder desde ahí ir articulando un espacio conversacional más ampliado. Así que desde ahí, para que este sea un espacio activo, espero sus levantadas de mano para con ello ir abriendo e ir tejiendo esta conversación. Y esta resulta siendo una invitación audaz, así que ¿quién quiere comenzar con la audacia de ir poniendo alguna distinción o alguna pregunta para que vayamos tejiendo ahí una conversación? Tengo una paciencia gigante, así que no se preocupe. Elsa, ahí veo la manito, súper. Elsa, ahí puedes abrir tu micrófono. Sí, gracias. Buenas ¿Cómo tardes. estás? Bien, gracias. Qué bueno. Pues yo quisiera iniciar hablando precisamente de la autopoiesis. Ok. Sí, que pues como sabemos o puedo entender que es un proceso que todos llevamos a cabo en el realizar un aprendizaje, ¿no? En la obtención de un aprendizaje o un conocimiento. No sé si estoy en lo cierto o usted me dice. Vale, Elsa, no hay problema. Yo les voy a contar un poquitito la historia desde dónde surge la distinción de autopoiesis y a qué refiere. ¿Les parece? Sí, gracias. Súper. Bueno, corrían los años 60, para hacer un poco de síntesis de este proceso, y Humberto Maturana había regresado ya desde los Estados Unidos, doctor, postdoctor del MIT, tenía sus bufandas típicas de aquella época, joven doctor en la Universidad de Chile realizando unos seminarios y, por sus propias palabras, dichas él hacia mí, en aquel momento pensaba que me las sabía todas y se tiraba la bufanda para atrás. Hasta que en algún día de esos días se encuentra realizando unos seminarios en la Universidad de Chile y le pregunta: señor Maturana, si lo que usted dice es cierto, y los seres vivos comenzaron hace 4.000 millones de años atrás, si hoy nosotros decimos que los seres vivos comenzaron hace 4.000 millones de años atrás y que se han conservado hasta este presente, ¿qué comenzó entonces de manera tal que hoy, observando a los seres vivos, podemos decir que la vida comenzó ahí? Una vez más, si lo que usted dice es cierto y podemos observar hoy a los seres vivos que comenzaron hace 4.000 millones de años atrás, ¿qué comenzó entonces de manera tal que hoy podemos decir que ahí comenzaron los seres vivos? Y ahí al doctor la bufanda se le cayó según él, los pelos se le pararon rojo,
sin poder dar una respuesta. Porque la pregunta que le hizo ese alumno, o más bien la pregunta que Humberto escuchó que el alumno le hizo, o el estudiante en realidad, no me gusta la palabra alumno, uno le habla de que hay un proceso ininterrumpido, un proceso sin interrupción de conservación del vivo. Segundo, que es una dinámica de conservación. Y tercero, que la podemos observar hoy. Esas tres distinciones en aquel momento no existían. ¿Por qué lo digo? Cuando nosotros fuimos al colegio, todos nosotros, ¿de qué nos hablaban cuando nos hablaban de los seres vivos? Nos daban una serie de características que teníamos que observar, que nacen, viven, se reproducen, van al trabajo, se nutren y mueren. Como una lista de características que tienen estos seres vivos. Sin embargo, lo que Humberto estaba intentando descubrir era cuál era el proceso, cuál era el mecanismo de la generación de lo vivo. Y dentro de su proceso de búsqueda y todas las reflexiones y estudios que iba haciendo, hay dos momentos que son cruciales. Un momento cuando va a un laboratorio de ciencias y se encuentra con uno de estos típicos pósters de como laboratorios, ¿vale? Como de farmacéutica. Típicos pósters de regalo que están puestos ahí en los distintos laboratorios, y en ese póster él se encuentra con un dibujo circular que muestra cómo el proceso de síntesis de proteína interactúa en la síntesis del ADN, y la síntesis del ADN participa en la síntesis de proteína. Y ahí el doc tuvo otro primer levantamiento de pelo y dice, wow, tiene que ver con una dinámica cíclica. Por eso, auto. ¿Vale? Estamos viendo aquí la etimología de la palabra. Auto, una dinámica circular. Y luego, pasando los días, va a comer a la casa de un amigo literario que estaba realizando una tesis sobre Don Quijote de la Mancha. ¿Vale? ¿Se han leído el Quijote? ¿Conocen un poco la historia del Quijote? Aparte de Dulcinea, un momento crucial en el libro del Quijote es cuando él se enfrenta a una encrucijada. ¿Vale? Y en esta encrucijada, ¿saben cuál es la encrucijada que enfrentaba el Quijote? Él tenía dos caminos posibles a seguir. El camino de las armas, como un caballero andante, o un camino de producción literaria sobre historias de caballería. Y el amigo del doctor en aquel momento estaba haciendo una tesis para estudiar la encrucijada del Quijote. Y ahí le dice el amigo Humberto, claro Humberto, estoy aquí en la tesis estudiando esto, y mi argumento y mi tema es el análisis de los caminos del Quijote, el camino de la praxis, de la práctica como caballero ambulante, como caballero andante, o el camino de la poiein, de la poiesis, de la producción literaria. Y ahí terminó por saltarle el pelo al doc, y ahí dijo, ¡guau! Eso es producción, autoproducción de sí mismos. Es desde ahí entonces que autopoiesis proviene de esas dos raíces. Y desde ahí es que la autopoiesis nos muestra la organización de lo vivo. Nosotros los seres humanos y todos los seres vivos tenemos una organización particular que como resultado de ella nos producimos a nosotros mismos. Es el resultado de un proceso de interacción de moléculas, nosotros estamos hechos de moléculas, de interacción de células, estamos hechos de células, que como resultado de sus interacciones producen más moléculas y células de la misma clase. Vale decir, nosotros estamos continuamente produciéndonos a nosotros mismos. Y es más, en la última década, Humberto y Jimena fueron bien explícitos en hablar de autopoiesis molecular. ¿Por qué? Porque este proceso de producción de nosotros mismos, como dinámica organizativa, ocurre en el ámbito de lo molecular de lo biológico. No como planteaba Niklas Luhmann u otros autores en que la autopoiesis pudiera darse en otros dominios, como en lo social u otros. La autopoiesis refiere solo al ámbito de la producción molecular. Así que espero desde ahí que ojalá esa reflexión y respuesta
nutra tus reflexiones, Elsa. Así que muchas gracias por la pregunta. Y vemos que John tiene la mano levantada. Adelante, John. Aquí te estoy reactivando el audio. Muchas gracias, Sebastián. De nada. Yo tengo una pregunta que viene de hace rato porque tal vez no me quedó muy claro. Yo estuve con el doctor y con Jimena en el 2014 en Santiago haciendo pues el, bueno, una certificación pues que se hacía en 6 meses. Pero el tema de el sistema nervioso cerrado y los sensores y los efectores, él decía, es que el sistema nervioso es cerrado, entonces lo que pase afuera no determina lo que pase adentro. Pero entonces ¿por qué es que reacciona el sistema nervioso de esa manera en que reacciona si él está cerrado y hay algo externo que está influyendo en él? Gracias, John, porque se conecta precisamente con la pregunta de nuestra querida Elsa, así que genial porque ahí vamos vinculando. Tal como decíamos, la autopoiesis molecular es esta dinámica de la organización de lo vivo, de la autoproducción de nosotros mismos, ¿vale? Esa es una dinámica cíclica y es una dinámica cerrada. ¿Por qué? Porque tenemos bordes, tenemos límites en nuestra constitución, ¿cierto? Desde ahí es que Humberto y muchos biólogos decían que nos constituimos como entidades discretas, ¿vale? Vale decir que somos una gran unidad. En ese sentido, nuestro sistema nervioso está cerrado sobre sí mismo en nuestra propia constitución, en nuestra propia configuración. Efectivamente, como tú dices, tenemos sensores, ¿vale? Vale decir, estas superficies sensoriales en las cuales, como tú bien dijiste, recibimos estímulos, pero esos estímulos no especifican lo que está afuera, solo gatilla un cambio estructural determinado en el organismo. Ahí está la diferencia entre que lo externo especifique lo que nos sucede a que gatilla un cambio estructural del propio organismo que lo vive. Un ejemplo concreto que les voy a dar a ello. Soy completamente responsable de lo que digo, pero maravillosamente irresponsable de lo que escuchan. Porque lo que ustedes escuchen no está especificado o determinado en lo que yo diga, sino que en su propia historia de distinciones. Lo que yo diga, ustedes lo van a escuchar desde sí. No van a capturarlo como una información que diga con independencia de ustedes lo que estoy diciendo. En ese sentido, cuando yo digo algo, no tengo cómo especificar lo que les va a ocurrir con lo que yo digo. Solo gatillará un cambio estructural en el presente que cada uno de ustedes vive. En ese sentido, nuestro sistema nervioso, claro, nosotros contamos con estas superficies sensoriales desde las cuales los distintos estímulos externos van gatillando cambios en nuestra propia corporalidad, en nuestra propia fisiología. Pero lo externo no especifica que a partir de que lo que digamos vamos a tener A o B o C determinada conducta a partir de ello. Lo que determina lo que va a ocurrir a partir del estímulo es nuestra propia historia de cambios estructurales. ¿Te clarifica eso un poco más la pregunta, John? Ah, disculpa, te vuelvo a activar ahí. Sí me clarifica. Es que estaba entendiendo que el estímulo externo, pues entonces estaba abriendo el sistema nervioso con ese sensor que actuaba sobre el sistema. Pero no es que lo abra, el sistema sigue cerrado, pero está acostumbrado es por la historia, está determinado por la historia, digamos, de lo que le ha ocurrido y puede responder de diferente manera. Exactamente. Es por eso que si yo, por ejemplo, ahora digo,
no sé, po, un buen ejemplo, los códigos o palabras secretas. Si es que aquí dentro del grupo, en realidad nadie lo sabe, pero yo y John tenemos un código secreto, que es Helsinki. A nadie le va a hacer sentido, pero dado que yo y John tenemos una historia común, Helsinki gatilla un cambio estructural particular en John y no en otros. Entonces, en ese sentido, ahí también volvemos un poco al mantra, somos seres autopoyéticos moleculares, por lo que acabo de explicar hace un rato, en que nada externo especifica lo que nos sucede, solo gatilla un cambio determinado en nuestra estructura, y nos realizamos como seres vivos, y como resultado de ello contamos con un sistema nervioso cerrado, a partir del cual no tenemos cómo en la experiencia misma distinguir entre ilusión y percepción. Y ahí, John, con esta pregunta que tú haces, es donde se nos abre el darnos cuenta desde dónde es que en la experiencia misma no distinguimos entre ilusión y percepción. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Sebastián. No, pero gracias a ti por la pregunta. Así que ¿a quién más le agradezco una pregunta después de John? ¿Quién más se anima a seguir con la audacia que nos venía desde esas latitudes? Ya fuimos poniendo aquí algunas distinciones que les van dando elementos. Don Javier Vázquez. Ahí estamos. Hola, Dale. Sebastián, hola a todas y a todos. Yo quisiera ir como a la concepción de la biología cultural y preguntarte cómo desde la biología cultural se entiende o se comprende al neoliberalismo y al capitalismo, y desde la biología cultural, ¿cuál sería, no sé si la mejor, pero una fórmula de producción, ¿cierto? Y una forma de hacer sociedad distinta al neoliberalismo y al capitalismo? Desde el entendido que el capital ya va en una escalada, más bien en un descenso de agotamiento Dramático. dramático. Entonces, preguntar de ahí, una pregunta más cultural en términos como de producción y de hacer sociedades. Súper, ¿vale? Y te vamos a dejar ahí con el micrófono abierto porque me vaya a tener que ayudar. Vas a tener que hacerte cargo junto conmigo de la pregunta porque está harto desafiante. Bueno, primero, la biología cultural en estricto rigor es un entendimiento de lo vivo, de lo humano y lo cultural. Por lo tanto, no tendría una voz para decir cómo debieran ser las cosas, dado que somos personas aquellas que reflexionamos en torno a ese entendimiento. Por lo tanto, las respuestas que voy a dar ahora, o la reflexión más bien que voy a compartir ahora, vienen desde mí, no desde el entendimiento como si hablara en sí mismo, ¿vale? Primero. Segundo, me tocas una fibra súper delicada, sobre todo por el momento que estamos viviendo como país, como Latinoamérica, como mundo, porque así en cuento corto la cosa está, desde mi perspectiva, un poco dramática. ¿Por qué digo que un poco dramática? Porque somos el presente de 4 millones de años de historia de conservación de la vida humana, y veo hoy en día que es noticia que la gente se está muriendo porque se toma selfies. Veo hoy en las noticias que la gente asesina con un cuchillo por $12. Veo en las noticias las franjas políticas, no solo en Chile, en todos los países, y digo, Dios mío, ¿qué hemos hecho con el milagro del vivir? Por lo tanto, también veo de que nos encontramos en un escenario y panorama mundial, de sociedad, cultural, que al mismo tiempo pasa a ser como un poco, no es utópico, es como la otra palabra, es como distópico, en que es un poco bizarro también reflexionar sobre estos modelos, sistemas y formas en que no entiendo cómo a partir de la deriva histórica resultamos en las condiciones en las que estamos. El nivel de complejidad que nos generó la globalización, este modo de vida en que 23 millones de personas habitan en una ciudad,
Es como bien desafiante, ¿vale? Lo que sí puedo compartir a partir de este entendimiento es que, por un lado, clarificar de que el neoliberalismo, el capitalismo y todas esas cosas son teorías de la organización de cómo convivimos, ¿vale? Porque están puestas a partir de ciertos postulados, que el mercado funciona perfecto, que debiera existir libre competencia porque los seres humanos se regulan de manera adecuada, y todas esas cosas. Pero otra cosa es el espejo de cómo efectivamente están ocurriendo las conductas de los humanos, que son dos dominios disjuntos. Una cosa es el ámbito de la teoría y de lo que dicta que debiera ser, pero otra cosa es lo que resultan haciendo los humanos, que los humanos pareciera ser que se ponen de acuerdo y se coluden como con el confort, hacen uso de privilegios de gobierno para hacer negocios, y pasan toda esa serie de cosas extrañas. Desde mi entendimiento y desde mi visión, para ser bien responsable con lo que digo, siento que no es solo el neoliberalismo y el capitalismo lo que nos tiene en el punto en el que estamos, sino que este hecho de que 23 millones de personas habiten en un territorio bajo el supuesto que esos 23 millones de personas van a coordinar su convivencia. Esto en puntual lo digo en casos como Ciudad de México, el gran estado de Sao Paulo y otros lugares más. Santiago de Chile, que somos 7 millones, también encuentro una locura el cómo 7 millones de personas van a coordinar su convivir, ¿vale? Entonces, desde ahí, no solo le echo la culpa, o no solamente apunto al modelo capitalista neoliberal, sino que también a la organización de cómo los seres humanos estamos conviviendo. No sé si hay algún sistema de distribución de energía, de recursos, de insumos para nuestro vivir que soporte a millones de personas conviviendo juntos, ¿vale? Es eso como por un lado. Y por otro lado, siento y me conecto ahí con los fundamentos de la biología cultural en el pensar y sentir que una forma oportuna para poder coordinar de manera más armónica y en mayor bienestar nuestra convivencia está por generar enclaves de comunidad que no dependan de las condiciones de vida de ciudad para poder coordinarse y fluir en ese vivir. Desde ahí me resuena mucho la manera en que, por ejemplo, Vandana Shiva invita a la recuperación del commons o de la comunidad, del vivir en grupos que pueden ser capaces de autoorganizarse. Existen estudios que muestran que uno como persona no puede sostener en su radar más que 100 conversaciones. ¿A qué me refiero? De que no hay posibilidad de cómo darle seguimiento a lo que va ocurriendo en el vivir de más de 100 personas. ¿Cómo vamos a darle ese seguimiento a comunas en que habitan 200.000, 300.000 personas? Se me torna un poco desafiante. Entonces, desde ahí, quizás como que también te devuelvo un poco la pregunta en el reflexionar de, ¿será solo el sistema de distribución económica o la forma que impera en esa dimensión los que no tienen estas condiciones? Porque siento que hay otras variables intervinientes que impactan y que las tomamos por dadas, que las tomamos por supuesto. Entonces, desde ahí, creo que los desafíos no son solo a nivel de modelo económico, porque si no ahí reducimos a una lógica lineal causal. Que cambie el modelo para que cambie nuestro vivir. Pero siento que las dinámicas que entran de por medio son mucho más amplias y que requieren de una revisión no solamente del modelo allá o de lo que está ocurriendo allá, sino que una vez más comience y pasa por las propias transformaciones que nosotros vamos haciendo con nuestro vivir. Me resuena mucho tu pregunta, porque también muchas veces me he preguntado a mí mismo por qué aún no doy el paso de cambiar mis condiciones de vida en una ciudad que me hace regirme bajo un cierto modelo o un cierto sistema. Porque me siento mucho más cercano y vinculado a la naturaleza, a espacios de vida más conectados con lo natural, con relaciones más significativas con otros seres humanos. Les doy como ejemplo,
vivo en un edificio en el que se llama comunidad, nombre del edificio, pero en realidad es un grupo de copropietarios que se reúne para tomar decisiones. No existe un gusto, un deseo, un placer por el convivir juntos. Sin embargo, tenemos el nombre comunidad. Entonces ahí te invito quizás también a ver como que otras preguntas se te van desplegando a partir de esta reflexión, y feliz también de que podamos ir revisándola en un próximo encuentro. Y súper en concreto, y ahora poniéndome el sombrero un poco del doc, de qué hubiese respondido él a tu pregunta, siento que hubiese dicho: cualquier sistema de pensamiento o teoría que niegue el amar nos va a sostener en este espacio de condiciones. Y sin duda, el neoliberalismo, el capitalismo, no pone el dejar aparecer como un principio, sino que la propia sostenibilidad del modelo en sí mismo. Así que eso me va pareciendo como reflexión a partir de tu pregunta, Javier. No sé qué te queda de todo este bla que te he compartido. No, me hace sentido. Sin duda que no pasa solo por el capital y sus formas, ¿cierto? Sino que también tiene que ver con estas otras praxis propias entre los seres humanos en esta circularidad que tú referías. Ahora es interesante porque en el libro Amor y Juego, el profe señala algunas fórmulas de antaño donde lo matrístico estaba presente en esas interacciones o esas formas de organización. Entonces pensaba un poquito en eso, de lo que plantea el profe en ese explicar histórico, por ejemplo, de lo matrístico, ¿sí? Pero Súper. eso, gracias, Seba. Vale, gracias, Javier. Y claro, de hecho tuvimos hartas discusiones con el doc al respecto de eso, sobre todo mientras escribíamos el Revolución Reflexiva, porque ahí también él se daba cuenta de que él en algún momento, cuando transita hacia lo que es fundar matrística, la persona y el ser humano le aparece de manera distinta que antes, ¿vale? Y que comienza a aparecer también ahí el darse cuenta que no podía tratar a las personas como trataba a los elefantes o a los caballos, porque hay un espacio de complejidad en nuestro vivir que es más amplia. ¿Quién es el doc? El doc Humberto Maturana. A él me refiero. Y en ese sentido, claro, él también se comenzó a dar cuenta en el último tiempo que estas respuestas o estas formas de cómo se ama más, y él respondía amando, cómo se educa mejor, amando, quedaban con un cierto grado de insuficiencia. ¿Por qué? Porque le faltaba mirar antes del unirse con Jimena en el trabajo en matrística, el poder mirar el dolor cultural. Porque nosotros como seres humanos hoy en día venimos con una historia y una trayectoria dentro de esta cultura patriarcal en que existe mucho dolor cultural, en que existen muchos seres humanos que están quebrados, que están rotos, que cuando vemos en las noticias de que hay personas que pasan con ráfagas de metralleta, que son capaces de asesinar con un cuchillo, que son capaces de estafar a todo un país, no es que inherentemente también sean malas, sino que vienen desde una profunda historia de dolor, que ese dolor se termina reproduciendo en más dolor. Entonces creo que ahí también, y aquí me conecta un poco la invitación de Paulo Freire, la respuesta a los desafíos colectivos vendrá desde lo colectivo. Y creo que desde ahí el primer camino para ir transformando también esta clase de situaciones es desde este polinizar, tal como dice acá en el libro, que las transformaciones se muevan como un virus, contagiando de uno a uno hasta formar un movimiento. Siento que las transformaciones en esta línea no van a ir por oposición solamente a un sistema, sino que en comenzar a crear las formas alternativas. Porque si no, siempre nos quedamos con el foco ahí de pegarle al sistema, pero eso no nos saca de la situación. Tenemos que encontrar la manera de generar modos de vida alternativos que también seduzcan y compartan al vivir de otros. Así que eso. Gracias, Javier, por tu reflexión y pregunta. Me diste cuerda con ese tema.
Y veo por acá en el chat una pregunta de don Cristian Concha, que dice: buenas tardes, me gustaría conocer cómo se relaciona la biología cultural con la filosofía clásica, sabiduría oriental, tradicional y en la práctica la meditación. ¿Es una perspectiva práctica e integradora? Wow, Cristian, ¿estás por ahí? ¿No te veo? ¿Sí te veo? ¿Cristian? Para poder mirarte cuando te... Buena, Cristian, te voy a invitar aquí a activar el audio para que vayamos reflexionando juntos sobre la pregunta y quizás también ver si la podemos acotar un poquitito porque está como para un seminario entero. Tu pregunta. Ok. Sí, al final hay muchas perspectivas desde la filosofía, ¿no? Desde las tradiciones, digamos, históricas del saber, que de alguna manera muchas veces convergen, o hay puntos comunes. Por ejemplo, desde lo que es la filosofía clásica, desde la visión que tenía quizás Platón, que era más hacia lo etéreo, ¿no? Hacia el ser, el entendimiento del ser. Aristóteles tenía una visión quizás un poco más práctica, ¿no? Más científica de alguna forma, o más relacionado desde el nacimiento de la ciencia, ¿no? Y las sabidurías orientales también tienen muchos aspectos como desde el entendimiento humano, que también se relacionan mucho con las antiguas tradiciones de las filosofías orientales. Tenemos el budismo, ¿no? El taoísmo, que muchas veces es como que las vemos como una creencia, cada una por separado, cuando muchas veces hay un conocimiento, un enriquecimiento de ese saber, que de alguna manera puede estar en contacto, ¿no? En Súper. comunión. Sí. ¿De qué manera, desde esta perspectiva, uno puede conectarlas con otro tipo de saberes, como el oriental, por ejemplo, como el taoísmo quizás, o con el budismo? Esa es como mi pregunta. Vale. Y lo otro es como si es una filosofía práctica, una perspectiva práctica también. Vale. Súper, gracias. A ver, primero voy a hacer también aquí disclaimers. El Dogma Maturana se leyó todo, desde Papelucho hasta Einstein, pasando de por medio Aldous Huxley, Marx, Edwin, biólogos, físicos, químicos, historiadores, filósofos, de lo que quieran. Se lo estudió todo. También debemos reconocer de que el Doc, por su forma de explicar y de plantear esta epistemología y manera de entender distinta, él plantea un flujo narrativo de conciencia en el que establece básicamente su particular marco epistemológico. Es por eso que él tampoco cita a muchos autores, sobre todo en su trabajo final. En los orígenes, claro, cita mucho porque hace investigación de laboratorio. Por lo tanto, tienes que ir citando las anteriores investigaciones para la publicación de papers, pero posteriormente en su desarrollo más epistemológico y filosófico, dado que estaba planteando una postura epistemológica distinta, no hay mucha cita con respecto a otras perspectivas, ¿vale? Sin embargo, yo sé y entiendo que para él Nietzsche tenía una posición relevante. Sé y entiendo de que los trabajos de Huxley, la filosofía griega también la estudió mucho, pero él también se desmarcaba un poco de la visión tradicional aristotélica de la cultura como judeo-cristiana a nivel filosófico. Y sí tenía una vinculación cercana y próxima con las perspectivas más orientales, ¿vale? De hecho, Humberto y Jimena escribieron un artículo que se llama La biología del Tao o el camino de la mar. Ahí ya te muestro un poquitito como cuánta afinidad hay por ahí. Por otro lado, y aquí les quiero leer una parte que está en el Revolución Reflexiva. Preguntémonos, ¿por qué la cultura actual nos lleva a un camino de destrucción del entorno y del sometimiento del otro? Por ignorancia. ¿De dónde proviene nuestra carencia de armonía con el mundo natural? De nuestra ignorancia.
¿Por qué los ritos que nos hacían ampliar y conservar nuestra conciencia de nuestro lugar en el mundo se han perdido? Por ignorancia. ¿Qué nos lleva a la compulsión por controlarlo todo? Nuestra ignorancia. Nuestra ignorancia de que somos generadores de los mundos que vivimos. ¿Y por qué no escogemos la honestidad? Por ignorancia. Y aquí viene la guinda, querido Cristian. ¿Cómo se implica en las 4 nobles verdades del budismo? La ignorancia es pensar que hay verdades absolutas a las que podemos apegarnos. La salida de la ignorancia es el reconocer que apegarse a una verdad absoluta es un error y que por lo tanto la liberación está en soltar ese apego, en un acto en que se acaba la ignorancia y se amplía la armonía en la iluminación. Humberto, Jimena, yo y muchos otros podemos tener afinidad con distintas tradiciones filosóficas de otros lugares, de otras latitudes, de otras fuentes. ¿Con qué la biología cultural puede integrarse? Va a depender del vivir de cada uno de nosotros, donde nos haga sentido. Tal como le dijo su mamá cuando su abuelita murió, el doc, le dijo, niños, a él y a su hermano Draco, el pecado no existe, lo bueno y lo malo no existe. Solo existen conductas adecuadas e inadecuadas, oportunas o inoportunas, y es su responsabilidad saber cuál es cuál en cada momento. Con esto también te invito a ver de que la conectividad con otras perspectivas, siento que va a depender de la resonancia que tenga en ti, del sentido que tenga en ti. No hay nadie que sea capaz de poder decir, no creas esa perspectiva, suelta a Dios, porque ¿quién es uno para quitarle una filosofía a un otro? ¿Quién es uno para quitarle un Dios a otro? Solo va a estar ahí dependiendo de el sentido y la resonancia que tenga en tu vivir, y si es que, como comparto yo en el epílogo de este libro, si esa conectividad te va a guiar por un camino con corazón, como decía don Carlos Castaneda, en su gran libro, Las enseñanzas de don Juan. Y por último, a tu pregunta de si es práctica o esta invitación a esta perspectiva, querido Cristian, ¿qué más práctico que reflexionar sobre nuestros haceres en nuestro vivir cotidiano? ¿Qué más práctico que preguntarnos cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo? No me gusta así, prefiero seguir este camino, seguir por esa deriva. La meditación, la respiración, las prácticas de, no sé, a mí me encanta caminar. Todas esas son prácticas también que vamos incorporando porque este entendimiento se va conectando con nuestro vivir cotidiano. Y lo único que hace es invitarnos a ampliar nuestra mirada desde fundamentos científicos, como lo estuvimos reflexionando al inicio de este encuentro, para poder desde ahí ir siguiendo caminos con corazón. Así que espero haber ampliado tu mirada. Sí, total. Alhamdulillah. Don José Araya, veo que levantó la mano por ahí. José, ¿estás ahí? Súper. Te voy a ahí para que active el audio. Ahí sí. Déjale, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Saludos a todos y todas. Sebastián, tengo algunas inquietudes a propósito de lo que se ha ido conversando. Me quedé muy colgado con la idea de la distinción entre realidad e ilusión. Vale. Que se habló en algún momento, y también he pensado cómo es posible entender una biología cultural dentro de un mundo digital, ¿no? Como con todas estas hiperrealidades y todo eso que está pasando, como que lo primero que pienso es que es tal vez más desafiante todavía comprender o poder discernir entre lo que entendemos por real, ¿no? Y dentro de ese mismo pensamiento, me gustaría preguntarte cómo, si la globalización en el fondo como una conducta coordinada a nivel global, ¿significa también como hábitos culturales o en el fondo es solamente como coordinaciones, ¿no? Porque creo que en esa coordinación global también han existido varios epistemicidios, ¿no? Que han ido como de alguna forma
no quiero decir matando, pero han ido como de alguna forma pisando ciertos como maneras de comprender lo real o lo vivo de manera territorial. Y creo que se ha ido como superponiendo también una forma de observar y de entender, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible conectar un poco como con la biología cultural dentro de este mundo, de este epistemicidio, de esta globalización de los entendimientos y también dentro de esta cultura digital? No sé si me logré expresar, pero por ahí va. O sea, siento que te expresaste, pero siento que también una vez más como que propusiste una pregunta que como que requiere todo esto de hojas escritas como para poder resolver, porque ahí Perdón. también entra de por medio el poder y distintas cosas. Sin embargo, te voy a compartir algunas reflexiones a partir de lo que escuché de lo que preguntaste, o de las reflexiones que iba. Primero vamos con el tema de ilusión y percepción, ¿vale? ¿A qué nos referimos con eso? Nosotros vivimos en un presente continuo cambiante, ¿cierto? Momento a momento vamos viviendo el presente, ¿vale? Y en el presente vamos teniendo ciertas percepciones que las vivimos como válidas, que las vivimos desde esa entereza, ¿vale? Y vamos viviendo nuestro vivir así, ok, es válido de que, por ejemplo, como me pasaba a mí cuando chico en el colegio, prueba de matemática, entregaba la prueba, ahora sí que sí, me fue excelente. Yo creo que mínimo un 6. En Chile las notas son de 1 a 7. Mínimo un 6 en la prueba. Y mi percepción y mi criterio de realidad en aquel momento es que me fue bien en la prueba. Pero luego, cuando entregan las pruebas de vuelta y veo que me saqué un 2,3, aquello que en algún momento era una percepción, a partir de esta constatación, de esta nueva percepción de la cual no dudo, me doy cuenta de que aquello que viví era una ilusión. Sin embargo, en el momento de vivirla la viví como válido. Es como, por ejemplo, cuando vas en la calle, o no sé, Barrio Italia, Bellavista, viernes en la noche, tomando una cerveza con unos amigos, ve al frente de la esquina, oye, allá está el Cristian. Y te pasa todo lo que te pasa cuando ves a tu buen amigo Cristian. Te acercas un poco y te das cuenta, ah, no era Cristian, me confundí. En aquel momento, invalidas esa primera experiencia como una ilusión, pero en el momento en que la viviste como válida, viviste que era Cristian. Por mucho que luego te des cuenta de que no lo era. Esa cosa ocurre por nuestra constitución fisiológica, por lo que hablábamos en un principio con respecto a cómo está constituido nuestro sistema nervioso, ¿vale? Que en la experiencia misma no tenemos cómo distinguir si lo que vivimos luego lo vamos a confirmar como una percepción o lo invalidaremos como una ilusión. Eso como primer tema, ¿vale? Luego, con respecto a lo que hablas con la irrupción de las tecnologías, hace poco me pegué, a veces me ocurre de que me meto como quizás muchos de ustedes en YouTube, que empezáis a ver un video, y después el relacionado, y uno se empieza a meter en ese agujero de gusano que te tiene horas viendo videos. El tema que me dejó loco fue el tema de lo que se llama deepfakes. ¿Qué son los deepfakes? Se preguntarán ustedes. Son software de inteligencia artificial que lo que hacen es tomar una imagen, pasarla por un código de computadoras para que el rostro de la imagen que está hablando se transforme por otra. Básicamente, ¿qué crean? Un sistema computacional, una inteligencia artificial con otra, compitiendo para ver cuál es la que logra falsificar mejor la imagen de video que tiene enfrente. Entonces, entendiendo que en la experiencia misma no distinguimos entre ilusión y percepción, y que en la tecnología están a la mano herramientas que permiten hacer esa clase de cosas, claro, creo que es bastante desafiante tu pregunta. Una vez más, si es que nos conectamos con lo que ocurre con Facebook, con Cambridge Analytica, con distintas formas a través de las cuales están manipulando la data que se nos está presentando, evidentemente estamos frente a un gran problema como humanidad, porque ya nos damos cuenta de que nuestro entorno está siendo configurado a partir de las comunicaciones que nos son entregadas.
Y ahí, José, nuestra propia autonomía reflexiva resulta central. Si no somos autónomos reflexivamente en el mundo de hoy, estamos susceptibles a la manipulación de las franjas electorales, de las multitiendas, de que nos dicen se viene un Cyber Monday, se viene no sé qué venta, va a ser todo barato. ¿En serio? A ver, autónomamente y reflexivamente le vamos solo a creer al anuncio publicitario o nos vamos a meter ahí a estudiar y escudriñar el tema. No sé si se trata solo de un tema de biología cultural o de entendimiento, sino que, primero, como un acto de respeto por nosotros mismos, entendiendo que estamos dentro de un sistema más amplio en que las comunicaciones y las informaciones se manipulan. Y lamentablemente no tenemos cómo saber desde dónde. Puede ser por un algoritmo que inintencionadamente resulta manipulando nuestro entorno, o pudiera ser que directamente se está haciendo. Y ahí, con aquello que tú llamas epistemicidio, me conecto profundamente con lo que hablaba Gregory Bateson, diciendo que la gran tragedia del humano es epistemológica, porque estamos mirando el mundo desde cualquier lado, desde cualquier parte, y no estamos reflexionando del lugar desde el cual lo estamos viendo. ¿Para qué decir hoy en día en Chile en particular? Con los grados de violencia, de agresividad, con lo que estamos viviendo. ¿Desde dónde estamos mirando el mundo que estamos generando y que estamos construyendo? Así que desde ahí como múltiples reflexiones que pueden aparecer sobre lo que tú compartes, José. Sin embargo, lo central siento que está en lo mismo que tú dijiste, en el discernir, en el cuidarnos a nosotros mismos para poder estar lo suficientemente enteros para saber mirar, para saber preguntar desde dónde y poder actuar desde nuestra autonomía reflexiva y no desde lo que nos dijeron, nos contaron, o etc. Así que eso me va apareciendo a partir de tu pregunta y reflexión. Y voy a ir revisando aquí en el chat qué otras cosas. Ah, y no sé si con lo que te compartí como que amplía tus reflexiones o no. Sí, muchísimo. Muchas gracias. Alhamdulillah. Gracias a ti. ¿Qué dice más por acá? Veo que no hay muchas más preguntas. ¿Me podrían hablar un poco de la palabra lenguajear que manejan en esta comunidad? Por favor. A ver, Vivian, si es que nos quieres compartir un poco más, ¿a qué te refieres con esa pregunta? Hola. Hola. Muchísimas gracias por este espacio, qué cosa tan maravillosa. Gracias por compartir tanto conocimiento con una comunidad tan diversa como esta. No, básicamente la pregunta es la que está ahí. En algunas ocasiones he escuchado el tema, esa palabra lenguajear, que existimos en el lenguajear, y pues quisiera desarrollar un poco más la noción y el concepto de esto para poderlo pues entender de una mejor manera, porque no lo entiendo, porque no sé de qué va. Ah, vale, súper. Entonces entiendo que es desde el estar recién incorporándote a esta clase de conversaciones. Súper. Vale, ahora me queda más claro. Y desde ahí quizás me voy a arriesgar, dado el tiempo que nos queda, a ver si logro conectar tu pregunta con la pregunta que nos trae John. Así que voy a transitar a la audacia en ese sentido. Gracias, Sebastián. Qué pena hacer otra pregunta, pero No, pues, dale nomás. la pregunta es con el cuidado. Leí un artículo del doctor Maturana sobre el descuido, pero el cuidado, ¿cómo es desde la biología cultural el cuidar a otro? El cuidar a otro es considerar que el otro es incapaz, que no tiene las capacidades para él ser una persona, digamos que pues, de darse cuenta y de hacerse cargo de lo suyo, o el cuidar al otro es, digamos que una acción totalmente válida desde la biología cultural, o cada cual se cuida de manera autónoma y en la manera que puede. No estoy considerando al cuidar al otro como que es incapaz. Vale, gracias, John. Voy a hacer un esfuerzo, entre comillas, para ver si logro conectar las dos preguntas, pero siento que voy en buen camino.
Voy a partir respondiendo a esto del lenguaje o lenguaje. A ver, ya les comenté todo esto con respecto al origen de la distinción de autopoiesis molecular, vale decir cómo estamos constituidos nosotros los seres vivos. Y en el momento en que Humberto se da cuenta de que en la experiencia misma no distinguimos entre ilusión y percepción, y que no tenemos cómo hablar de una realidad independiente del observador, vale decir, no tenemos cómo hablar de una realidad independiente a mi observarla, se da cuenta que tiene que volver a revisarlo todo. Porque el lenguaje, la comunicación, todo este marco de distinciones surgen desde paradigmas que hablan de una realidad allá afuera. Por ejemplo, en particular con respecto al lenguaje, si es que revisamos la bibliografía de los postestructuralistas franceses o los rusos, Ferdinand de Saussure, Marcel Mauss, y todas lo tradicional con respecto al lenguaje, el lenguaje fundamentalmente se entiende en este sistema de significado y de significante, y que tenemos ciertos símbolos para hablar de aquello, ¿vale? Donde la taxonomía se hace con respecto a la noción semántica, a la palabra, y se ve cuál es su significado y su significante. Sin embargo, Humberto, al estar dentro de esta mirada distinta, una de las grandes preguntas que le aparece corresponde a la naturaleza de los seres humanos. Y se pregunta, ¿qué es lo particular del ser humano? Porque no es solamente su constitución fisiológica, sino que tiene que ver con su modo de vida. Y se pregunta, ¿cuál es el modo de vida de los seres humanos? Bueno, que los seres humanos tienen esta capacidad de coordinar lo que sienten, coordinar lo que hacen y coordinar sus emociones. Y su vivir en el día a día está en esta coordinación de lo que sienten, de lo que hacen y de las emociones que van generando. Este modo de vida humano es este modo de vida en el lenguaje. Y desde ahí el lenguajear es este proceso recursivo de coordinación, de coordinaciones de lo que sentimos, de lo que hacemos y de nuestras emociones. Ya no el lenguaje visto como símbolo, significado, significante, sino entender la dinámica del lenguajear. Dado que el lenguaje no es algo fijo y estático, que está escrito en tablas de ley, sino que el lenguajear lo vamos realizando día a día en nuestra convivencia. ¿Y cómo lo vamos realizando? En esta coordinación de coordinaciones, de sentires, de haceres y emociones. Y es desde ahí entonces que el lenguajear aparece como esta distinción. La coordinación de coordinaciones, de sentires, de haceres y emociones. Por ejemplo, cuando uno está en un restaurante o en un bar y está terminando su velada, uno le hace así al mesero o la mesera y ya nos coordinamos. ¿Y qué pasa ahí? Coordinamos los haceres. Ah, el mesero o mesera entiende que tiene que traer la cuenta. ¿Qué le pasa a uno cuando está en la mesa? Ay, qué bueno, ya entendió que nos tiene que traer la cuenta. Nos cambia el sentir. Y cambia también el espacio emocional en la mesa, porque a veces hay algunos ansiosos por la cuenta, para llegar pronto a la casa o no llegar al metro ahí tan lleno, no lo sé. A lo que voy es que el lenguaje no es solamente lo escrito o la palabra, sino que esta coordinación de nuestro convivir. Y cuando coordinamos nuestro convivir, coordinamos lo que sentimos, coordinamos las emociones y coordinamos lo que vamos haciendo. Y conectando con la pregunta de John, que nos pregunta con respecto al tema del cuidado, vale, cuando coordinamos nuestro vivir, nuestros sentires, nuestros haceres y nuestras emociones, a veces en ese convivir resultamos no dejando aparecer a otros, resultamos negando a otros. ¿Por qué? Porque no escuchamos cuando el alumno, por ejemplo, cuando el estudiante en el colegio levanta la mano. Ahí dejamos de cuidar ese espacio relacional. También nos sucede de que cuando estamos, a ver, quizás más en concreto, si quizás recuerdan la última vez que lloraron, o que tenían ganas de llorar, o que estaban llorando, ¿qué les pasa en esa situación cuando les dicen ya no llores si no es para tanto? Uno se siente no visto, es una invitación a la locura porque no tengo que sentir aquello que estoy sintiendo.
Bueno, ese acto es de no dejar aparecer al otro. Ese es un acto de no cuidar al otro. En ese sentido, súper en concreto, creo, John, porque recuerdo que está este escrito que fue enviado hace un par de newsletters con respecto al tema del cuidado. No recuerdo en particular qué decía en ese escrito, sin embargo, pensando y recordando en la manera de moverse del doc, el cuidado siento que está en el dejar aparecer y en el escuchar al otro, en el que tenga ese espacio de presencia legítima desde sí mismo. Me encantaría, para la siguiente clase magistral, te prometo que me lo voy a leer para poder ahí continuar ampliando la reflexión. Así que de hecho, no sé si logré conectarlo también porque no leí ese artículo, o no recuerdo ese en particular, pero me gusta que quede el punto del continuará para la siguiente clase magistral al respecto. Así que desde ahí, muchas gracias a todos por sus preguntas, por sus reflexiones. Fue un espacio rico y ágil de reflexiones y de conversación, y desde ahí también le habíamos comentado con respecto a algunos descuentos especiales de algunos de nuestros programas, así que desde ahí lo que les invito para quienes quieran acceder a ellos es que simplemente escriban a curso@matrística y digan: hey, estuve en la clase magistral, me dijeron que hay un descuento, van y se encargan de hacerlos llegar. Muchas gracias por sus comentarios, por sus feedback. Espero que nos veamos en un próximo encuentro y en un próximo espacio. Me alegro que lo hayan disfrutado. Se hizo con harto cariño esta reflexión y nos veremos una próxima, así que ahora disfruten de su tarde-noche, apaguen el computadorcito si es que les es posible y conéctense con sus plantitas, con su familia, con su entorno y con sí mismos, que es lo más fundamental. Un abrazo. Chao, chao.